el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. En este día vamos a conocer quiénes son esas personas que no dejan a otros entrar en el cielo. ¿Quiénes son esos obstáculos? ¿Quiénes son esas barreras? ¿Quiénes son esos que se colocan o se anteponen para que las personas no puedan entrar en el reino de los cielos? Con este evangelio vamos a descubrir que existen en la vida algunas personas que impiden al creyente acercarse al reino de los cielos. Y por eso les invito a escucharlo para que estén alerta y no se dejen confundir. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 13 al 22. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que procede de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios nuestro Padre y en el de Jesucristo el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe, y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios, y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Todos cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Todos. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Todos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Todos, cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo,
según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos arranque del corazón la hipocresía, que nos arranque del corazón la doblez, que nos haga personas auténticas. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, comenzamos esta semana con lunes. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por este encuentro, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos regala, que el Señor nos permite. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la vida para poder escuchar hoy la palabra de Dios. Bueno, hermanitos, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la hipocresía. Yo no sé si usted ha escuchado lo que significa
la hipocresía. O mejor dicho, ¿conoce usted alguna persona hipócrita? Hoy Jesús le va a decir a los fariseos hipócritas. Y cuando les dice hipócritas, es porque Jesús tiene un motivo. Es porque Jesús ve que los fariseos están haciendo algo que no está bien. Es porque Jesús ve que los fariseos están teniendo un mal comportamiento. Y ante el mal comportamiento de los fariseos, Jesús emplea el término hipócritas para decirles que son doble caras, para decirles que se encaminen, para decirles que están teniendo una doble moral, una doble vida. ¿Conoces alguna persona hipócrita? ¿Te ha tocado compartir, hablar o ver a alguna persona hipócrita? Sí, porque nosotros somos muy dados a ver, somos muy dados a examinar, somos muy dados a descubrir la hipocresía en otros. Pero ver, examinar y descubrir la hipocresía en nosotros mismos, nos hacemos los ciegos. Por eso le pregunto si has visto a alguien o conoces a alguien que actúa bajo hipocresía. Porque nosotros mismos, si somos hipócritas, no vamos a decir, ay, mire, es que yo soy hipócrita. No. Ay, es que yo tengo hipocresía. No. Nosotros vamos a ver la hipocresía en el otro, pero no en nosotros mismos. Y por eso este evangelio nos va a ayudar a través de varios ejemplos a descubrir la hipocresía. Uno de los primeros ejemplos que Jesús nos presenta es la hipocresía en los fariseos cuando no dejan entrar y no entran al reino de los cielos. Una persona que le impida a otra entrar en el reino de los cielos, Jesús la tilda de hipócrita. Una persona que ni entra, ni deja entrar en el reino de los cielos a otra persona, Jesús la llama hipócrita en la fe, hipócrita en la religión. Y yo le puedo colocar varios ejemplos de este tipo de personas que dicen amar a Dios, dicen querer a Dios, dicen tener a Dios en su corazón, pero no son capaces de ayudar a otros para que entren en el reino de los cielos. Pensemos, por ejemplo, en el que tiene la Biblia y no la lee. Eso es una forma de hipocresía. Tengo la Biblia en mi casa, digo que soy creyente, digo que amo a Dios, pero no leo la Biblia. Y por eso Jesús le dice a los escribas, escuchen, en el evangelio de este día, de San Mateo capítulo 23, versículo 13. Jesús dijo a los escribas y fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ni dejan pasar a los que quieren entrar. Tengo la Biblia, tengo el libro, tengo el mapa, tengo la forma de entrar al reino de los cielos, pero lo tengo cerrado porque no lo leo. Y no soy capaz ni siquiera de incentivar a los hijos, a la familia, a que lea la palabra de Dios. El evangelio es claro y nos enseña que una de las primeras formas de hipocresía es cuando ustedes y yo nos decimos creyentes, pero no le permitimos a las personas entrar en el reino de los cielos, porque ni siquiera le permitimos leer la palabra de Dios. Otra forma de hipocresía. Cuando usted escuche que una persona diga, el bautismo no es importante. ¿Para qué sirve el bautismo? Pues para nada. Cuando usted escuche a alguna persona decir, ahorita se lo muestro con cita bíblica, yo no voy a bautizar a mis niños, voy a dejar que ellos crezcan para colocarles el bautizo. Eso es una forma de hipocresía, ya se lo voy a mostrar. Cuando usted escucha a un papá decir, bueno, cuando el niño cumpla 3 años, lo voy a bautizar. Cuando cumpla 5 años, lo voy a bautizar. Eso es una forma de hipocresía. O cuando usted escucha a un hermano protestante decir, a los niños no se bautizan porque son pequeños,
A los niños no hay que bautizarlos porque no creen en Dios. A los niños no hay que darles el bautismo, hay que dejar que crezca. Eso es una forma de hipocresía. Porque miren cómo dice San Marcos capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Oigan, versículo 16. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. El que crea y se bautice, se salvará. O sea, que para entrar al reino de los cielos, para salvarnos, necesitamos del sagrado bautismo. El hipócrita es aquel que no entra ni deja entrar a otro en el reino de los cielos. Cuando una persona, cuando un papá dice, mi hijo no lo voy a bautizar, voy a esperar que cumpla yo no sé cuántos años, y yo no le... Es más, ¿conoces algún padre que tenga en su casa algún hijo pequeño que no haya bautizado? Dice la palabra de Dios, el hipócrita es el que no deja entrar ni entra, ni lava ni presta la batea. ¿Conoces algún papá, alguna mamá así, que no ha bautizado a sus hijos? Entonces dice la palabra de Dios que son tremendos hipócritas, porque no le permiten a sus hijos entrar en el reino de los cielos. ¿Conoces algún protestante de esos que andan proclamando y diciendo no hay que bautizar a los niños? Esos son los que Jesús dice no entran al reino de los cielos ni dejan que otros entren, porque con sus razonamientos ilógicos andan diciendo a los niños no se bautiza. Escuchen bien, católicos. No hay ninguna cita bíblica que enseñe que a los niños no se bautizan. Eso es un engaño de los protestantes. El hipócrita es el que dice a los niños no hay que bautizar, no los bauticen, no dejen que los niños se acerquen a Jesús. Eso es un hipócrita. Oigan de nuevo lo que dice Jesús. Hay de ustedes, escribas y fariseos, que le cierran a los hombres el reino de los cielos. Si no le permiten el sagrado bautismo a un niño, le están cerrando el reino de los cielos. Eso se llama hipocresía. Y hay muchas personas que actúan de esta manera sin saberlo. Otra manera de ser hipócritas con Dios. Todos nosotros queremos ir al cielo. ¿Sí o no? Sí, Padre, yo quiero ir al cielo. Sí, Padre, yo quiero ir al cielo. Sí, Padre, está bien. Todos queremos ir al cielo. Jesucristo dijo unas palabritas que tienen que cumplirse. Que hay hipócritas que no quieren que se cumpla. No quieren que se lleven a cabo. Le cierran a los hombres las puertas del reino de los cielos. Y esas palabritas, ustedes y yo la podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. Habrán personas que se opongan para que ustedes y yo tengamos vida eterna, para que ustedes y yo vayamos al cielo. Sí. Habrán personas que se opongan para que ustedes y yo vayamos a la presencia de Dios. Sí, Jesús los llama hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres las puertas del reino de los cielos. Sí los hay. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. Oigan. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo que para tener vida eterna, escuchen bien, presten atención, es necesario comer su cuerpo y es necesario beber su sangre. ¿Cuál es el sacramento por el cual ustedes y yo comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo? Se llama Eucaristía. Muchos de sus discípulos se echaron para atrás porque no quisieron comer la Eucaristía.
Entonces, ¿qué es un hipócrita? Una persona que esté en contra de la Eucaristía. Una persona que se oponga a la Eucaristía. Ciertamente los principales que se oponen a que usted coma el cuerpo y beba la sangre de nuestro Señor Jesucristo son los protestantes, porque dicen la Eucaristía no sirve, la Eucaristía es un pedazo de galleta. Jesús dice: hipócritas, porque ustedes le cierran a los hombres las puertas del reino de los cielos. Hay hipócritas, sí, el que se opone a la Eucaristía, y esos en primer lugar se llaman los protestantes. No se puede oponer a la Eucaristía, y aún así no les importa, dicen que la Eucaristía no, que la Eucaristía no sé qué, no comulgan pues. Le cierran a los hombres las puertas de los reinos de los cielos. ¿Y quiénes son estos hipócritas? Los que se llaman fulanos pastores, que le impiden a los que se van a ese camino recibir la Sagrada Comunión. Pero ahorita, escuchen bien, también hay otros que se están metiendo con la Eucaristía y le están diciendo a las personas que no comulguen, o están hablando en contra de la Eucaristía. Sí, Padre, pero dígalo más claro. Todos aquellos que se oponen a la Santa Misa, todos aquellos que andan criticando la Santa Misa, escuchen bien, que andan en contra de la Eucaristía, y es más, muchos católicos han dejado de ir a la Santa Misa porque hay algunos que andan diciendo que la Santa Eucaristía no vale, que la Santa Eucaristía es un teatro, que la Santa Eucaristía es un show. Mucho cuidado. Jesús los llama hipócritas, aquellos que les impiden a otros entrar en el reino de los cielos. No vayan a la Eucaristía, no vayan a la misa, eso es de hipócritas. Todo aquel que ande en contra de que usted pueda comulgar, escuchen bien, de recibir la Sagrada Comunión, y le dice: no vaya a recibir la comunión en la misa, no vaya a la Eucaristía a recibir la comunión, no la reciba, es un hipócrita. Porque si supiera qué es la Eucaristía, porque si supiera que la Eucaristía es el alimento que te va a dar vida eterna, no te dijera: no comulgues, no reciba la Sagrada Comunión. Mucho cuidado. Hay hipócritas. Hay hipócritas. Que hayan errores, que hayan fallas, cosas por corregir en la iglesia, perfectamente nadie es perfecto. Perfectamente lo sabemos. Pero que hayan personas que se opongan al sacramento de la misa, al sacramento de la Eucaristía, y anden hablando en contra de la Eucaristía siendo católicos, Jesús dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres las puertas del reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan a otros que pasen. Mucho cuidado. Si conoces a alguno, tenga cuidado. Tenga cuidado. El hipócrita es aquel que no le permite a una persona recibir el sacramento de la comunión y habla en contra de los ministros, habla en contra de la Eucaristía y habla en contra de la misma hostia consagrada. Mucho cuidado. Tengamos cuidado con eso. Y vamos a colocarle ojo, porque pueden salir varios hipócritas, no solamente protestantes, sino de los mismos católicos, que estén hablando en contra de la Eucaristía. Y soy claro al decirlo. Y si conoces a alguno, oremos por esa persona para que Dios le conceda la conversión. ¿No es justo y no está bien que anden hablando en contra de la Santa Misa? Que anden hablando en contra de la Sagrada Comunión. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado. No entran ni dejan que otros entren al reino de los cielos. El papá que no le da la catequesis a su hijo, el papá que tiene a su hijo sin catequesis de comunión, de confirmación, que tiene a su hijo en la casa viviendo como él vive,
El papá, la mamá, que no anima a su hijo para que contraiga matrimonio, ni él se ha casado. No entra, ni deja que sus hijos entren. El esposo que no va a la iglesia con su esposa, que le impide a su esposa, no entra, ni deja que su esposa entre a la iglesia. La esposa que tampoco acompaña a su esposo, ni deja que su esposo vaya a la misa. Oye, hay muchas formas de hipocresías en la fe. Que decimos, yo amo a Dios, yo quiero a Dios. Jesús fundó una iglesia, Efesios 3:20 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. El hipócrita es el que dice, ay, yo alabo a Dios a mi manera. El hipócrita es el que dice, ay, yo glorifico a Dios a mi manera. Ay, es que yo no necesito de ir a una iglesia a darme golpe de pecho allá, no, a rezar, no. Yo veo a Dios en todos lados, yo tengo a Dios en todos lados, sí, ponte a ver. Sí, Luis. Esa es una forma de hipocresía. El que dice que Dios está en todos lados, que no necesita a Dios en la iglesia, que eso lo puede hacer en la casa mientras que lava, y se justifica para no ir a la iglesia que Cristo dejó. En San Mateo capítulo 16, versículo 18. Ese es el hipócrita. ¿Conoces alguna persona de estas? No te contagies de esa hipocresía. Que con los labios dice amar a Dios, querer a Dios. Que con los labios dice ser muy creyente, muy católico, más papista que el Papa. Pero con sus acciones es tremendo ateo. Pero que con sus acciones es tremendo incrédulo. Pero con sus acciones desdice de la fe cristiana. ¿Conoces alguno? No los imite. No hagas esas cosas. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Y mucha gente anda cerrando el reino de los cielos a otras personas. Cuando la prioridad mía no son las cosas de Dios. Cuando la prioridad mía no son las cosas de Cristo. Cuando la prioridad mía es que los hijos y la familia tenga teléfono, tenga medicina, tenga estudio, pero que no tenga Dios. Es un hipócrita aquel padre o aquella madre que le impide que los hijos tengan lo que llamamos fe. Tenga la oportunidad de dejar que su hijo crezca en la fe. Se llama hipócrita. Y hoy la palabra de Dios los reprocha. Si tenemos algo de hipocresía en la fe, vamos a mejorarlo. Y si conocemos a alguna persona que puede dañar nuestra fe, vamos a tener mucho cuidado con esas personas que andan dañando y destruyendo nuestra fe. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.